Valentín Pérez Mellado és catedràtic de Zoologia de la Universitat de Salamanca i especialista en herpetologia. Ha dedicat una part de les seves investigacions a estudiar els rèptils i amfibis de les illes. Va visitar Palma per presentar el seu nou llibre, Les sargantanes de les Balears, i varen parlar amb ell sobre l'atracció que sent cap a aquestes criatures. Bueno, el atractivo y el interés que tiene es que se trata de especies endémicas que son únicas de las Islas Baleares y que además llevan miles de años en aislamiento en los islotes costeros y en el caso de Ibiza también en la isla principal. Y eso hace que las poblaciones, pues cada una tenga una historia evolutiva, digamos, independiente. Eso es lo que realmente hace de ellas algo único e irrepetible, probablemente en la totalidad de la cuenca mediterránea. Las sargantanas baleares son un magnífico modelo para estudiar procesos evolutivos, ecología, los efectos del aislamiento en poblaciones insulares. Esa es la razón fundamentalmente de utilizarlas, son un modelo magnífico. Ha participat en projectes de recerca sobre tots els aspectes relacionats amb la biologia de les sargantanes, la genètica, l'ecologia o el comportament. Pues realmente hemos estudiado y estamos estudiando multitud de aspectos, desde los aspectos genéticos hasta los aspectos ecológicos, que son los que llevamos directamente el equipo de la Universidad de Salamanca, y aspectos de conducta que trabajamos junto con William Cooper, un investigador de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Dècades de treball de camp i de laboratori li han permès constatar la gran variabilitat que existeix entre les diverses poblacions de sargantanes de les illes. En todo el Mediterráneo. Bueno, la conclusión quizás más importante es que no hay dos poblaciones iguales desde ningún punto de vista. Si, por ejemplo, desde el punto de vista genético, las poblaciones son algunas muy similares, la historia evolutiva independiente ha producido una variación extraordinaria, por ejemplo, en la ecología y en la conducta de cada población. Y eso nos enseña mucho sobre lo que la selección natural puede hacer en poblaciones aisladas durante unos pocos miles de años. Aquesta gran diversitat té el seu origen en la història geològica de les Balears. La peculiaridad mayor probablemente de Baleares es que durante la crisis mesiniense, hace 5,5 millones de años, se seca prácticamente el Mediterráneo. Es entonces cuando las Islas Baleares reciben una fauna absolutamente peculiar, de la cual no queda en la actualidad más que las sargantanas baleares y el ferreret. Y después, a partir del periodo cuaternario, el nivel del Mediterráneo pues sube de nivel y entonces zonas costeras quedan aisladas como islotes costeros y allí es donde quedan poblaciones. Esas poblaciones han quedado aisladas de las islas principales y allí es donde se ha producido esa historia evolutiva independiente y peculiar de cada una de las islas. Més enllà de la seva feina d'investigador, Valentín Pérez Mellado també realitza una tasca divulgativa, com l'edició d'aquest llibre de la col·lecció Quaderns de Natura de Documenta Balear. Bueno, el libro va dirigido a un público muy amplio, a toda persona interesada por la naturaleza y su conservación en las Islas Baleares y en general en la cuenca mediterránea. Es un libro, por lo tanto, de carácter divulgativo, pero que trata de resumir de la forma más sucinta y asequible posible los conocimientos actuales que tenemos sobre las lagartijas baleares. Malgrat el seu caràcter divulgatiu, la publicació és un recull molt exhaustiu de coneixements sobre les sargantanes. Tiene una primera parte en la cual pues, pasamos revista a las especies introducidas y autóctonas que existen en Baleares, y en la segunda parte se aborda fundamentalmente los aspectos de la conducta y de la ecología de las sargantanas. Un indret que coneix especialment és l'Illa de l'Aire, a Menorca, on gairebé cada any es desplaça per estudiar les interaccions entre les sargantanes i una planta, la rapa mosquera. Hay un caso de interacción muy compleja y sumamente espectacular que se produce básicamente en una población, la de Illa del Aire, en el sudeste de Menorca, donde la sargantana balear es el fundamental agente dispersor de las semillas de la rapa mosquera, de la Cunculus muscivorus. Es una interacción realmente muy compleja porque sucede durante todo el ciclo vital de la planta y bueno, hay unas partes que no son positivas para la planta, pero las que son positivas, que son la de dispersión de las semillas, son tan positivas que realmente la planta ha incrementado su densidad hasta alcanzar en la Illa del Aire las densidades más altas que se conocen en el mundo de la misma. La difusió dels coneixements sobre aquests rèptils únics ha de servir per contribuir a la seva conservació, sobre la qual Valentín Pérez Mellado es mostra optimista. Pues el estado de conservación de la sargantana balear
es bastante adecuado en la mayor parte de las poblaciones. Existen algunos problemas en poblaciones puntuales que son muy pequeñas, que el propio tamaño de las poblaciones hace que tengan siempre un peligro de extinción debido a cualquier evento. Y luego pues hay también en poblaciones de la sargantana de las Pitiusas, hay alguna que puede tener problemas de conservación puntuales, pero en general el estado de conservación de los dos endemismos insulares es bastante bueno.